En este video vamos a hacer un ejemplo del cálculo de la derivada implícita para una ecuación implícita. Vamos a calcular la derivada implícita con respecto a x de la expresión x al cuadrado y al cubo más seno de x más coseno de y igual a la raíz de x por y. Recordemos que cuando calculamos la derivada implícita con respecto a una variable o queremos calcular pues esta expresión, nosotros lo que estamos buscando es encontrar cuál es el valor de la derivada de f con respecto a x, que esto también se puede denotar a nivel general como el y'. Cuando estamos haciendo esto, lo que nosotros estamos teniendo en cuenta es que y es una función que depende de x. No conocemos explícitamente la función, pero al tomarla de esta forma nos permite hacer las cuentas sin ningún problema. Antes de calcular la derivada de esta función, veamos un par de ejemplos de cómo aplica la regla de la cadena aquí para calcular estas derivadas. Si nosotros tenemos la función seno de x al cuadrado y queremos derivarla, nosotros vemos acá que hay una composición, está seno de otra función, donde esa otra función es x cuadrado. Entonces su derivada va a ser la derivada de seno, es decir, coseno, evaluándola en la misma expresión, por la derivada de lo que estaba dentro, la derivada de x al cuadrado. Si nosotros tenemos la expresión seno de coseno de x y queremos derivarla, nosotros hacemos lo mismo. Va a ser coseno de coseno de x y multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada de coseno es menos seno de x. Y a nivel general, si nosotros quisiéramos derivar, todo el tiempo estamos derivando con respecto a x, la función seno de f de x, aún sin conocerla, nosotros podemos entender que su derivada sería coseno de f de x multiplicado por la derivada de f, que es lo que hemos venido haciendo antes en los pasos anteriores. De ahí proviene el hecho de que la derivada con respecto a x de seno de y sea igual a coseno de y por y', que es la manera en la que estamos denotando la derivada parcial, o la derivada implícita, perdón, la derivada implícita. Este es el principio que vamos a utilizar y vamos a empezar a derivar esta expresión ya. Entonces vamos a trabajarla. La copiamos, la pegamos e iniciemos. Cuando vamos a derivar este tipo de expresiones podemos iniciar en cualquier orden. Si quieren pueden pasar todo a un solo lado, si quieren pueden derivar como está. Iniciemos derivando este término. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado por y al cubo? Recordemos que esta y la estamos tomando como una función. Entonces lo que tenemos acá en principio es un producto de funciones. La derivada de x cuadrado por y al cubo sería la derivada del primer término, 2x, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo. ¿Cómo se deriva y al cubo? Pues sería 3 veces y al cuadrado por la derivada interna. ¿Sí? Recuerden que esto es como si tuviéramos f de x al cubo. Esto da la derivada de esto. La derivada de seno de x. Ahí no interviene ninguna y, entonces esto simplemente es coseno de x. La derivada de coseno de y sería menos seno de y por la derivada interna, porque estamos trabajando con una y que se puede interpretar como un f de x. Y de este lado tenemos la derivada de raíz de x por y. Recordemos que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x y por la derivada interna. Pero la derivada de x por y se puede ver como una derivada de un producto. Entonces esto quedaría la derivada del primero, que es 1, por y, más la derivada del segundo, por x. Ese es el primer paso. Aquí ya hemos realizado la derivación
implícita. Lo que debemos hacer ahora es factorizar, es decir, todo lo que tenga un y' lo vamos a pasar a la izquierda y todo lo que no lo tenga lo vamos a pasar a la derecha. Es decir, en la izquierda vamos a dejar este término y este término que está multiplicado con 1 sobre 2 raíz de x por y. Entonces vamos a obtener 3x cuadrado por y' menos seno de y por y'. Esto de acá pasaría a restar menos y'(x) sobre raíz de xy. Y todo esto lo igualamos a lo que no estaba en la factorización. Entonces este pasa al lado derecho, queda menos 2x y al cubo menos coseno de x más y sobre 2 raíz de xy. Acá me faltó el 2. Y el último paso acá sería factorizar. Entonces yo tengo que y' factor de 3x cuadrado menos seno de y menos x sobre 2 raíz de xy es igual a menos 2x y al cubo menos coseno de x más y sobre 2 raíz de xy. Por último, pasamos a dividir y tendríamos que nuestra y', es decir, nuestra derivada implícita, la derivada de esa expresión con respecto a x, va a ser igual ¿a quién? A menos 2x y al cubo menos coseno de x más y sobre 2 raíz de xy, todo esto dividido en esta expresión de acá, que es 3x al cuadrado menos seno de y menos x sobre 2 raíz de xy. Y de esta forma queda calculada nuestra derivada con respecto a x de esa expresión. Recordemos que esta derivada nos da la misma información que la derivada normal, es decir, esto nos va a permitir dar información de cuándo nuestra curva implícita es creciente o decreciente con respecto a x y cuál sería la pendiente de su recta tangente. Entonces, de esta forma podemos trabajar con estas expresiones implícitas.